Daniel Jadwe, candidato presidencial por el Partido Comunista de Chile, va liderando en las encuestas y que ahora acaba de hacer unas declaraciones que en la práctica le está escupiendo en la cara a las pequeñas y medianas empresas de Chile, diciendo que si no pueden cumplir con las alzas de impuestos, la alza masiva de sueldo mínimo y la alza también de regulaciones que va a imponer el Estado, que va a significar casi duplicar los costos para las pymes, qué mala suerte, van a tener que cerrar. Nada de que, y esto es algo que decían mucho, no, es que las grandes empresas, no, las pymes si no cumplen, tienen que cerrar. Vamos a ver eso a continuación, a la vez que amenazó que si tiene su gobierno, no solo va a controlar a la prensa tradicional, sino que acaba de anunciar también que durante su gobierno, aquellos que den mensajes en las redes sociales que no sean aceptables de acuerdo a su criterio, eso ya no se va a permitir y serán censurados si es que no más. Acá anuncié una serie de cosas bastante negativas. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Alejandro Mena y al suscriptor Leonardo Núñez, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Las pymes que no pueden pagar el sueldo mínimo nuevo que impone Jadwe deben cerrar. Es el mensaje que dio. Y vamos a ver que él acaba de anunciar, y vamos a escuchar sus propias palabras, ¿no? Esto no lo digo yo, ni lo va a decir solo un diario, lo vamos a dejar en pantalla acá diciendo estas cosas, que él va a hacer una serie de cambios. Va a reducir la jornada laboral de 45 horas a 36 horas. Reducir los días laborales de 5 a 4. Al mismo tiempo que va a aumentar el sueldo mínimo del proyecto que está ahora a 327.000 pesos chilenos a 567.000 pesos. También dijo que les va a subir los impuestos a las pymes y va a poner más regulaciones a la vez que más feriados. Entonces, sumando todo eso, imagínense que usted está al justo a punto de quebrar, tiene cualquier negocio pequeño, sea una zapatería, una carnicería, puede ser incluso tal vez cualquier negocio, algo electrónico, etc. Y Jadwe dice que si usted no puede cumplir con todo eso, mala suerte, usted tiene que desaparecer. Vemos el discurso a continuación. Pero además hay que decir algo sumamente duro, pero real. Las empresas que no son exitosas, que no son capaces de pagar buenos sueldos, que no son capaces de contribuir al Estado, sencillamente no pueden existir. Y nosotros queremos tener efectivamente empresas exitosas y mini pymes exitosas. Y lo dice con la mayor tranquilidad del mundo. Claro, a él no le preocupa con su sueldo estatal, sus 5 propiedades, su declaración de impuestos mostró que tiene unas ganancias de 87 o 89 millones de pesos chilenos. Entonces, gana un sueldo bastante grande, entonces no le preocupa. Total, el que vive del Estado, ¿cuándo le va a preocupar alguna de estas cosas? Es súper fácil ser generoso con la plata ajena, porque ahí siempre los que trabajan para el Estado tienen su trabajo asegurado. No importa lo que hagan, no importa lo mal que trabajen, no importa cómo los otros en el mundo privado pierdan su trabajo, ellos van a seguir ahí en el Estado porque es tan raro que despidan a alguien del Estado y como ganan sueldos que son a veces el doble o el triple que los del mundo privado haciendo lo mismo, ¿qué les va a importar? Y Jadwe, como buen estatista, le da exactamente igual. Entonces, yo muestro en parte esto porque sé que la prensa no lo ha destacado demasiado y me consta que muchos de ustedes que me ven tienen pymes, emprendimientos, negocios pequeños. Muchos de ustedes me han comentado cómo sus negocios están al punto de quebrar porque las cuarentenas que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera con la complicidad de toda la casta política los han llevado al punto de la quiebra. Porque si no te dejan trabajar, si no te dejan abrir, si no te dejan vender por no ser esencial, ¿cómo quieren que sobrevivan? Quiebran. Y ahora Jadwe viene con este discurso. A destruir las pequeñas y medianas empresas, porque si no pueden pagar todas esas nuevas cosas que les va a aumentar el costo mucho, porque imagínense, bajar las horas de trabajo, sumado a que les suben el sueldo por ley y que tienes que pagar más, menos horas de trabajo tienes que contratar más gente con un sueldo más alto que antes por ley, sumado a más impuestos a tus empresas, sumado también al tema de mayores regulaciones, los costos se te van a disparar, las pymes van a quebrar. Los grupos corporativos más grandes, vale la pena decirlo, ya pagan muchas veces esta cantidad de sueldo. Y no van a quebrar, porque lo pueden pagar. Pero lo que sí va a empezar a ocurrir es que muchas pymes van a quebrar, como dice Jadwe, y lo está diciendo porque reconoce que eso va a ocurrir. Y cuando eso ocurra,
espérense, y esto pasa mucho en países más corporativistas también, o incluso en países más socialistoides como Venezuela, que todavía tienen algunos grupos corporativos, en que el mercado se empieza a concentrar en grandes grupos corporativos cercanos y corruptos, cercanos al gobierno. Porque lo que empieza a ocurrir es que como las pymes ya no pueden por su cuenta subsistir, pasa una serie de cosas. O quiebran en masa, se reduce la participación de mercado a las pymes y empiezan a concentrar el poder económico grandes grupos corporativos que coincidentemente empiezan a llegar a acuerdos con el gobierno de turno, y aunque tienen que pagar más esas cosas, como concentran el mercado artificialmente por esa regulación, igual ganan más. Pasa eso, o pasa la opción 2 en que la gente empieza a trabajar en el mercado negro, porque trabajar legalmente es imposible. No da. Y ya de por sí, eso es malo, pero hay un par de polémicas más con Daniel Jadwe. Una que creo que no es tan importante, que la vamos a mencionar después, pero otra que es muy preocupante y que lo dijo en vivo y se le escapó, donde en la práctica dijo que aquellos con mensajes odiosos los van a eliminar de las redes sociales. Eso muestra que su ley de medios no es solo para controlar la prensa, sino que si usted comenta en YouTube, en Twitter o en cualquier red social algo que no le gusta al gobierno, desaparece. Lo vemos a continuación. Nos venimos para acá, Daniel. Aquí hace la ruleta. ¿Puedo hacer una...? Pero ¿no? por favor, ¿qué pasó? Todos los comunistas son bastardos. Eso me explica mucho. Ajá. Me explica mucho el contenido del tweet, ¿no? Todos los comunistas son bastardos. Una de las cosas que vamos a hacer en nuestro gobierno, ¿no?, es hacer una ley antidiscriminación y una ley contra el odio, ¿no?, para evitar precisamente que esto se pueda dar. Sí, hay que respetar las opiniones. Vamos a ver la ruleta. Ven ese mensaje, lo dijo justamente en mitad de las noticias, cerca del mediodía, y él se fijó porque era un tweet de alguien que tenía en su foto de Twitter, alguien que decía comunistas de mierda, citando un poco lo que decía ahí, ¿no? Entonces le molestó eso, y ven como ahí él lo dice de la nada y se le sale porque se molestó, diciendo como en su gobierno ese tipo de mensajes odiosos no se iban a permitir. Y yo entiendo que a alguien le pueda molestar eso si es comunista, aunque yo voy a ser completamente sincero. Yo creo que los comunistas, al igual que los fascistas, son dos doctrinas que debería ser vergonzoso que alguien las siga. Creo que la tercera posición, al igual que los comunistas, son unos colectivistas autoritarios genocidas y son ideologías que deberían darle vergüenza a la gente ser parte de ellas, y sinceramente creo que deberían desaparecer del mapa por completo esas ideologías. Creo que son sumamente totalitarias, y yo sí creo que decirle a alguien fascista o comunista es un insulto porque representa un tipo de pensamiento que ha llevado a la muerte de millones de personas, decenas o cientos de millones en algunos casos de personas, a la vez que eliminan toda libertad, toda autonomía y concentran el poder dentro de grupos dictatoriales que controlan el Estado. Pero más allá de eso, cuando él dice que eso no se va a permitir, ¿qué está tratando de decir? Porque la pregunta es, ¿cómo vas a controlar lo que dice un usuario X? Porque eso es un usuario X que mostraron en pantalla y en la televisión, que simplemente está diciendo algo en Twitter que no le gustó. Entonces eso nos da un detalle que él no había dicho en su programa, pero que ahí lo deja entrever. Que si Jadwe gana la elección, que es una posibilidad bastante real porque va liderando las encuestas presidenciales, se va a intervenir no solo la prensa con la ley de medios, sino que las redes sociales también van a ser intervenidas. Claramente, si no, ¿cómo puedes controlar lo que la gente diga en las redes sociales? Entonces yo me imagino, si alguno de ustedes aquí critica a Jadwe, eliminado. Este canal, que es bastante crítico de los políticos en general, eliminado por cuestionar las estructuras de poder. Usted dice algo que no le gusta al gobierno, eliminado. Usted insulta a algún político, eliminado. Preocupante. Porque parte de la libertad de expresión no es lo que dice el gobierno que es justo. La libertad de expresión está para amparar todo tipo de discursos, incluso los que son agresivos o insultantes, siempre y cuando no sea una amenaza de muerte creíble contra otro. Eso es la libertad de expresión, para mensajes que son ofensivos, para mensajes que son comunes y corrientes y no dejan a nadie molesto, para mensajes que pueden ser insultos. Tienen la misma legitimidad un insulto a la derecha como uno que tiene a la izquierda. Como también puede haber gente que insulta a Piñera, como que insulta a Jadwe. No es cortés, pero está dentro de la libertad de expresión. Y corresponde justamente, si uno cree en esas libertades, defender que las personas puedan hacer cosas incluso que a uno no le gustan, o criticarlo, o decir cosas que a uno realmente no le agradan, o incluso insultos, pero están dentro de su libertad de expresión en permitir que el Estado no intervenga en ese tipo de cosas. Pero ahí nos vamos dando cuenta que en realidad Daniel Jadwe no cree mucho en eso. Entonces, si llega a gobernar bajo sus mismas palabras, eso ya no va a ocurrir. Y lo dijo muy a la pasada, pero analicen un poco las palabras, porque cuando alguien que quiere gobernar te dice eso ya no va a ocurrir más, viene la pregunta:
¿Cómo va a ser que ocurra eso? Y la única manera de controlar lo que la gente dice en las redes sociales es interviniendo en las redes sociales por parte del Estado. Y se acabó la libertad de expresión. Ni siquiera ustedes como usuarios individuales van a poder decir algo porque el Estado los censuraría. Y probablemente los pondrían en alguna lista o después le pedirían a Twitter, a YouTube y a todas estas compañías que por ley les otorguen un listado de quiénes son los usuarios que están detrás de las cuentas. Porque pueden pedir eso y a veces las compañías lo dan para que no lo censuren por completo, ¿no? Es preocupante. Es muy preocupante. Y hay un tercer elemento que podríamos decir que es un tercer escándalo que ocurrió que yo sinceramente creo que es bastante menor en comparación con esas otras dos cosas que creo que son mucho más preocupantes, pero que al parecer la cosa más irrelevante de todas las que ya vimos es la que más le dan enfoque. Y el tema del antisemitismo de Daniel Jadwe. Porque salió un anuario de hace años cuando Jadwe estaba en el colegio en la cual había una serie de mensajes bastante, ¿cómo decirlo?, antijudíos, muy antijudío. Y Daniel Jadwe se defendió con una mentira, diciendo que esto no lo habría escrito un inspector de su colegio a nombre suyo y que él no está de acuerdo, bla, bla. Pero salió el inspector, que está todavía vivo, está viejo, pero está vivo, y dijo, oiga, esto es mentira, esto es una injuria y estoy dispuesto a responder legalmente porque me traten de injuriar de esta manera. Y es porque Jadwe está intentando como cambiar un poco el enfoque. No, si no fui yo, fue otro. Ahora, en razón de esto empezaron a salir los anuarios antiguos de todos los otros candidatos presidenciales de izquierda y derecha y por alguna razón ninguno tenía cosas así. Pero justo el de Daniel Jadwe sí. Y tomando en cuenta que él ha dado muchos ataques que son bastante antisemitas en ese sentido. E incluso a sus críticos que son judíos los ha llamado agentes de Israel, que es algo bien característico de los antisemitas, tratar de decir que son agentes externos los judíos. Bueno, como que confirma un poco en esa dirección. Ahora, sinceramente, para la amplia mayoría de la población este no es uno de los temas más relevantes. Para aquellos que son de la comunidad judía o que les molesta este tipo de cosas, claro que sí. Pero no es para la amplia mayoría de la población. Y si uno va a criticar a Jadwe, que está bien que lo critiquen por esto, tiene que ser por las cosas más preocupantes y principales. Y sinceramente, esos dos elementos que vimos, que son el tema de la eliminación sistemática de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas con lo que está proponiendo, y sumado a eso, su discurso a la pasada, pero que no debería pasar por eso de largo, de control de las redes sociales y de lo que dicen usuarios individuales, eso me parece sumamente preocupante y lamento mucho, y tal vez por esta estructura de enfocarse en lo irrelevante de la prensa tradicional, lamento que no se enfoquen en esto que es lo importante, lo de la libertad de expresión y lo del tema de los emprendimientos en Chile, que son más del 85% de todo el trabajo laboral. En vez de eso se enfoquen en esto otro, que tiene su relevancia, pero no tanto como lo otro. Bueno, ha sido un poco la política chilena, ¿qué se puede esperar? Pero ¿qué piensan un poco ustedes de esto? ¿Les parece bien, mal las críticas que se hacen a Jadwe? ¿Creen que es preocupante lo de las pymes y lo de la libertad de expresión, además de este tema antisemita? ¿O les parece que todos esos secundarios son puros ataques y campaña del terror, aunque lo escuchamos a él decirlo? Comenten todo eso abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.